Bien, Ya, pues nada, buenos días o buenas tardes, que estamos ahí a mediodía, a las sí. 14:00 de un martes. Y bueno, un nuevo programa de pinceladas de luz Ya y en un nuevo tema, primavera, encarna, ¿eh? ya en primavera, Ya en primavera, exactamente, aquí con Raúl Baselga encarna. y conmigo misma, que soy Encarna Martínez. Un programa que se generó, hemos estado mirando y ya hace 2 años largos, en el que, Agosto del sí, 22. agosto del 22 exactamente, y que disfrutamos mucho y que nos hace un poco salir de nuestra zona de confort y contribuir, compartir con vosotros ese pequeñito, esa pequeñita sabiduría, ¿no? que todos tenemos. Y bueno, os explico a los que no nos habéis escuchado nunca, que es un programa en el que hablamos de manera improvisada de un tema. ¿Cómo sacamos ese tema? Pues o se nos ocurre a nosotros o hay gente que nos los sugiere. Estos temas se ponen en un corazoncito, que además doblo como si fuera un triángulo. Deciros que se emite en directo en Facebook y luego pues lo tenéis también en Spotify, ¿vale? Teníamos, que mira, estoy doblando y no estoy diciendo los que me quedaban de, los que nos quedaban de otros días, ¿vale? Tenemos resiliencia, tenemos respeto, tenemos la función del cine en nuestras vidas, educación, pensamientos, creencias y hoy vamos a sumar reparación, ¿vale? ¿Qué hacemos con estos corazones doblados en triángulos, ¿vale? Hechos pirámides. Pues lo que hacemos es que los tiro al aire. Que a ver cómo me apaño hoy, pero me voy a apañar súper bien. Que tengo una Seguro. fractura, pero esto está chupado. Una, dos y tres. Eh, A ver, nos ha tocado y nos ha salido educación, ¿vale? Vamos a bueno, ver. Cómo hablamos de este tema tan bonito, la verdad. bueno, pues al final, para empezar, yo creo que deberíamos entender la educación como algo mucho más amplio a lo circunscrito en una escuela o en una universidad. Para mí la educación son todos esos valores que la persona tiene y que le permiten tener una vida sana. Y necesariamente hay que hablar también de la ausencia de educación. Eso ya profundizaremos más adelante, pero para mí es esencial. Cuando tú tienes una educación en valores, una educación en conocimientos, una educación en tus formas de actuar, que son honestas contigo mismo y honestas con los demás, esa educación va a ser siempre muy fructífera y muy sana. Y te va a permitir tener relaciones sanas. Hay una carencia muy importante en esta sociedad de valores que sumen y de educación de verdad, de la educación que sirve para unas relaciones honestas y sanas entre las personas. Yo creo que, bueno, lo dejo como introducción, pero sí hay tema importante para, para ello. Totalmente de acuerdo. Uno de mis primeros libros importantes, después de todas las novelas que había leído, fue el libro de los valores de Bernabé Tierno, un pedagogo que ya falleció hace unos años y a mí me mostró un poco la importancia, ¿no? de esos valores. Esos valores donde se recogen, porque realmente los valores están en nuestra sociedad, pero hay veces que no se muestran o no se les da importancia, la importancia que tiene el que tú elijas los valores que quieres, ¿no? para vivir o que te confortan. La educación viene desde nuestra casa, desde nuestro colegio, desde el entorno laboral, social que tenemos. Educación es todo. Educación es la reglada, ¿vale? Que para mí tiene muchas fallas, también tiene muchos principios o muchos valores, porque al final todos somos personas y todos hemos tenido un profesor o una profesora que en un momento dado nos ha dicho maravilloso o maravillosa, como me dijo a mí don Wenceslao, un profesor de formación profesional.
Y a mí esa palabra me resonó como, ¿qué me está diciendo? Yo, maravillosa, o sea, eso no lo había oído nunca hacia mí. Entonces, me esperar que me emociono. tranquilo. La formación reglada yo creo que sí que podría introducir cada vez más lo que son los valores, lo que es la respiración, lo que es la meditación, lo que es el descanso, lo que es cuidarse física, mental, espiritualmente, independientemente de luego los otros conocimientos que de alguna manera también nos sirven para entender. Quiero decir que si yo estudio conceptos de física, pues a lo mejor si veo no sé, el parte del tiempo, pues voy a saber lo que es una isobara o lo que es un anticiclón, o si, no sé, me meto un día en una hipoteca, pues poder saber lo que es un índice de tal, aunque luego se olvida, yo la primera, ¿no? O saber un poquito de geografía, pero la educación reglada realmente yo pienso que podría ir, ya no debería ir, ¿no? Como obligación, pero sí que podría ir hacia un lado que en este momento no tiene, salvo algunas escuelas que se salen un poco de lo habitual. Yo no quiero poner el peso de la educación en la escuela, porque yo pienso que el peso de la educación lo tiene la familia, ¿vale? Cuando nacemos y estamos y vamos, creemos, confiamos en que nuestro padre, nuestra madre son nuestro bastión y por ahí tenemos que ir, todos esos valores se van afincando, ¿no? En nuestra cabecita y en nuestra manera de ser y de actuar. Yo pienso que no sé ahora, creo que también, ¿no? Cuando alguien se casa por la iglesia, se les hace ahí un curso para, no lo sé lo que es, porque yo no lo hice, pero lo respeto. En el momento que una mujer y un hombre se quedan embarazados, por decirlo de alguna manera, o van a buscar un niño en la adopción, yo pienso que sería súper importante hacer como un taller pedagógico de lo que significa, ¿no? O sea, de las creencias, de los valores, de lo que realmente cuando nosotros proyectamos en ese niño y en esa niña, ¿vale? Pueden funcionar o no. Y cómo potenciar el hecho de sentirnos bien como padres y como madres en esa transmisión, ¿no? de valores y de creencias. Aún así, pues bueno, yo, como decía también mi profesor Jorge Garcés de psicología, cuando se quedaba embarazada su mujer, él dijo, ¿sabéis? Pues su mujer era psicóloga y él era psicólogo. Y dijo, lo que hemos pensado es que vamos a hacer una hucha donde meter mucho dinero, porque seguro que nuestro hijo o hija cuando sea mayor va a tener que ir a un psicólogo o a un terapeuta. O sea, independientemente de eso, sí que yo creo que podríamos reforzar. Nosotros hemos tirado de libros, de talleres que creíamos que nos inspiraban, ¿no? Antes de tener a nuestro hijo o después de tenerlo, ¿no? Para la crianza o para otras cosas. Educación, como digo, es todo y con ese todo vamos eligiendo la manera de caminar por el mundo. Esa es mi manera de ver la educación. Te dejo hablar, que si no me voy a enrollar mucho, mucho, mucho. Pues no sé, los dos tenemos mucho que decir seguro. Eh, yo, fíjate, le voy a dar una vueltecita de tuerca. Yo creo que hay un momento en la sociedad, y no solo en la española, creo que en la europea en general, y lo diría en la occidental también, que las familias le dieron el poder, cedieron el poder de esa educación al Estado. Y el Estado no educa, el Estado legisla. Y esa es la diferencia. Entonces, hemos pasado de que un niño pequeño reciba una educación donde se le muestra el respeto a las normas de convivencia, a que el Estado tenga que colocar leyes que le obliguen a ese niño a respetar esas normas de convivencia. Ese yo creo que fue el punto de inflexión máximo y lo estamos sufriendo ahora con leyes, si nos damos cuenta, cada vez mucho más restrictivas, mucho más control en Hacienda, mucho más control en sanidad, mucho más control en control, control, control. Y es porque hay una ausencia de esa educación, esa cesión al Estado, que a las familias en un momento dado les vino muy bien o nos vino muy bien, porque como no había ningún
progenitor en la casa, porque el progenitor estaba trabajando y estaba en sus ocupaciones, porque como antes con un sueldo podíamos mantener a 10 hijos, pero luego hemos pasado a que con 2 ya se malvive con uno o 2 hijos, pues entonces se crea esa necesidad de que sea otro, de que sea el Estado, en este caso, al que las familias le han dado todo el poder. Y el Estado no puede educar, el Estado legisla, el Estado adoctrina, no educa. Y ahí tenemos un problema. Las familias usan más el sentido común. Yo me acuerdo frases eh, de mi padre cuando cometía un fallo. Era algo tan sencillo como a los mayores se les respeta. O sea, no había más discusión con esa frase. O cuando llegaba yo con alguna pelea con el profesor o alguna vez que me había suspendido con un 4,5, un 4,7, porque yo era mucho de vivir en el 5, y yo llegaba con mi queja a mi padre y mi padre me decía, a ver, saca un 6. O sea, la culpa nunca la tenía el profesor. Yo recuerdo, ya con la educación de mi hija, ver en determinados padres donde la culpa se traspasaba al profesor. O sea, el profesor le tenía manía, el profesor. O sea, la educación parte en casa, como tú muy bien has dicho. Y es una educación en valores, no en conocimiento. El conocimiento se irá adquiriendo. El que necesite conocimientos para hacer tu oficio lo tendrá. Pero los valores, eso es imposible que se adquiera fuera de casa. Si lo adquieres fuera de casa, ojo con qué valores estás trabajando. Y algo que sí que hablaremos cuando toquemos las creencias es que a partir de los valores se forman las creencias. Pero eso no lo quiero profundizar ahora, porque lo que quiero que la gente se dé cuenta es de la importancia de los valores. Porque si yo creo que esta sociedad a mí me da toda la felicidad que yo puedo tener o me da toda la armonía que yo necesito, pues voy a contribuir en que esa sociedad sea así. Si yo creo que todo el problema está en la sociedad o que todo el problema está en el gobierno, que todo el problema está en, al final voy a generar problema. Y aquí esa ausencia de valores han generado creencias en la población que, que no nos están llevando hacia sostener, por lo menos ya no vamos a decir hacia un lugar mejor que en décadas anteriores, pero ni siquiera nos está llevando a sostener lo que nos dejaron nuestros padres. Y ahí sí que yo me pongo como principal responsable porque creo que nuestra generación, las personas que tenemos entre 45 y 60 años, somos responsables ahora de lo que está pasando y de lo que estamos dejando y de lo que estamos haciendo. Ya no podemos culpar a a los anteriores porque ya se han ido, ya se han jubilado, ya no están, y no podemos culpar a los que vienen detrás porque aún no han llegado. Entonces, yo creo que tenemos que ser responsables y la sociedad en que estamos creando, principalmente de ausencia de valores, de ausencia de educación, esa tiene que ir a nuestro debe. Y en la medida en que cada uno pueda intentar que ese debe sea el menor posible. Porque si no, desde luego, sin educación vamos hacia hacia un dejar totalmente al Estado que marque esos límites, con lo cual las legislaciones van a ser mucho más duras. Sí, aunque voy a estirar un poquito lo que tú estás diciendo, ¿vale? Sin educación hay educación, porque al final educación es todo. Cuando no hay educación, estamos educándonos. Lo que pasa es que estamos educándonos de una manera a lo mejor que nos va a confortar menos el resto de nuestra vida, ¿no? Sí, Claro, sí, claro. Goleman es el primero que habla de inteligencia emocional, ¿no? Hasta ese momento nadie había hablado de eso. O sea, inteligencia era tener 10.000 carreras, ¿no? Y bueno, y saber, yo qué sé, latín. Cuando él habla, ¿no? O sea, la inteligencia emocional realmente es la que resuelve todo, porque con inteligencia emocional tú vas a ser lo que quieras ser. O sea, tú vas a tener seguridad, tú vas a tener confianza, tú vas a tener más coherencia, ¿no? En tu vida. Y es una pena que, aunque sí que hay muchos estudios y hay muchas experiencias, aún hay una resistencia grande, ¿no?
a trabajar más lo que es la inteligencia emocional, que nos serviría también para luego adquirir muchos más conocimientos, porque no es lo mismo que tú digas tienes que aprender geografía y te tienes que aprender todos los ríos, a que tú empieces a trabajar el disfrute por aprenderte eso, ¿no? O sea, el para qué me lo aprendo. Muchas veces no nos dicen para qué, simplemente nos dicen apréndetelo. No nos dicen, pues mira, este río está aquí y en el Amazonas no sé cuántos, y fíjate que si te vas allí, pues no sé menos, no lo sé, ¿vale? Para mí es mucho más importante la inteligencia emocional. Y para mí, educación es todo. Porque realmente, o sea, cuánta población que existe aún en el mundo no ha tocado una escuela. Y eso no quiere decir que no tengan educación. Ellos saben cómo trabajar, cómo hacer las cosas. De hecho, a ver, las carreras están ahí, pero las carreras nacieron de la calle. O sea, yo he tenido personas en mi consulta que, vamos, han construido chalés, han construido un montón de edificios y ellos no hicieron arquitectura. O sea, aprendieron de la calle. Y de igual manera, hay gente que ha estudiado psicología y hay gente que trabaja en una verdulería y tiene ese talento, sabe cómo escuchar, o sea, la escucha activa, la escucha de entender, de comprender al otro, de ser empático. Entonces, educación, siempre si queremos tirar trastos fuera es el gobierno, las leyes, ¿sabes qué es lo que están haciendo con eso? Luego ya también cada profesor dentro de lo que tiene, y es verdad que hay profesores y profesores y profesoras que entienden la educación de otra manera y que por mucho que tengan que hacer o sea, que tengan que cumplir el currículum escolar o lo que marca la ley, se expanden, van hacia otro lado y realmente pues son eso, pues un profesor del Club de los Poetas, el Club de los Poetas Muertos, ¿no? Se llamaba la película. ¿Vale? Y como esa hay un montón y cientos de películas para poder ver, o sea, hay cientos y miles de ejemplos donde el profesor y la profesora saben que no es solo enseñar geografía, que no es solo enseñar matemáticas, que no es solo enseñar tal, sino que hay un para qué y que ese para qué es el que realmente va a influenciar a sus alumnos y alumnas. Entonces, claro que tiene que haber un peso de nuestra sociedad por los políticos que en principio hemos votado en un estado de democracia, etc., etc., etc. Pero luego tiene que haber conciencia de por qué yo he estudiado magisterio, de por qué yo he estudiado educación infantil y cuál es mi para qué, cuál es mi misión, cuál es mi propósito, qué es lo que quiero. ¿Sabes qué es lo que quiero aportar? Porque me da igual, a mí me daría igual, o sea, yo ahora mismo, bueno, te he de decir más, o sea, yo en un momento dado sí que di clases de castellano, ¿no? En jesuitas a migrantes, pero como payasa, como mi asociación payasa, y había muchas veces, porque además fue un poco una carambola porque se puso malo el profesor y entonces la coordinadora nos pidió que si podíamos continuar con sus clases. Y entonces en un momento dado nos veíamos preparándonos los verbos transitivos, o sea, era un poco, ¡joder, qué rollo! Pero a la vez lo que queríamos transmitir, sí, vale, vamos a explicar lo que es un verbo transitivo, pero lo vamos a hacer jugando, lo vamos a hacer tal, o sea, le vamos a dar un sentido. Y al final es eso, hagas lo que hagas e intentes transmitir lo que intentes transmitir, lo puedes transmitir de miles de maneras. La gente se lo pasaba bomba con nosotras haciendo cosas muy random. Entonces, y hay muchos ejemplos de profesores y de profesoras que con el mismo currículum que el del colegio de al lado o el de la clase de al lado, construyen un paisaje totalmente distinto. O sea, que tampoco nos podemos basar en lo que hay, en lo que me mandan, en lo que es la ley. No, no. Es verdad que a mí, por ejemplo, el sistema educativo en Finlandia es de los que conozco, que quizá haya más y no los conozca, el que más me gusta, ¿vale? Donde sí que es verdad que se respeta el ritmo de cada niño. De hecho, allí empiezan a leer a los 6 años y tienen, bueno, es igual que la escuela Montessori, o sea, hay ya como muchos rastros o la escuela libre, muchos rastros de lo que puede ser la educación, pero ya digo, no podemos dejar en manos de los de fuera lo que es la educación de nuestros hijos e hijas. O sea, estamos ahí y vamos a aportarles. Y muchas veces en lo que es la familia deja como, no sé cómo decirlo, ¿no? O sea, deriva al colegio lo que es la educación, ¿vale?
lo que son los valores, lo que son, como tú dices, ¿no? Los valores crean las creencias, al final las creencias crean pensamientos, que al final, pues eso, que nos crean también muchos mierdos, que digo yo, y que luego hay que trabajar. ¿Por qué te crees que hay tantos terapeutas, tantos psicólogos, tanta gente que acompaña y que ayuda? Y es porque realmente todos sabemos a lo mejor dónde está el Duero, o por lo menos dónde está el Amazonas, ¿no? Que nos suena más, o no sé, o dónde está la catedral. Espérate, que ahora iba a decir la catedral de París y no me acuerdo cómo se llama. Notre Dame. Notre Dame, sabemos dónde está Notre Dame, ¿vale? Pero no sabemos otras cosas, o sea, eso se nos ha quedado. La historia es que otras cosas no las hemos trabajado y también están ahí para trabajar. Bueno, me das pie a poder hacer una aclaración que yo creo que es imprescindible en este momento, y es no confundir educación con adquisición de conocimiento. La escuela está para adquirir conocimiento. Hay profesores, todos hemos tenido profesores majísimos que nos han mostrado conocimientos y bueno, hemos aprendido o hemos disfrutado, por ejemplo, con las matemáticas o hemos disfrutado con la historia porque el profesor era maravilloso. Muy bien. Pero la escuela, igual que la universidad, está para adquirir conocimiento. Cuando en un momento dado el poder sabe que esa adquisición de conocimiento la puede dirigir, entonces lo que ocurre en las escuelas y en las universidades es que se adoctrina más que se adquiere conocimiento. Pero cuando yo hablo de educación, no hablo de esa adquisición de conocimiento. Yo hablo de la educación como esos, ese aprendizaje que te va a favorecer en la vida. Y esa educación hubo un momento en que la familia la trasladó al Estado. Y como la familia fue incapaz de dar esa educación y el niño ya joven y luego adulto joven fue incapaz de respetar esas cosas, las leyes se endurecieron. Y ese es el problema y eso es lo que estamos viviendo ahora. Pero es una ausencia de educación, no de adquisición de conocimiento. Si ahora quizá no, estoy completamente convencido que en lo que es Occidente estamos en la media de población con mayor conocimiento de la historia de la humanidad. O sea, nunca tanta población ha tenido acceso a tanto conocimiento, pero eso no quiere decir que la educación sea la correcta. ¿Adquisición de conocimientos? Sí. Ahora tenemos conocimientos bárbaros. Conocemos cómo funciona el cuerpo humano, aún nos quedan cosas, pero lo conocemos. Conocemos dónde está la Catedral de Notre Dame, dónde está la Catedral de León, conocemos determinadas cosas, las vemos incluso por la tele, pero la educación que nos permite la convivencia, eso es lo que de lo que carecemos. Y esa es la parte que yo creo que ha asumido el Estado con ese control legislativo. Simplemente, como no hay respeto, eso ya hablaremos cuando hablemos del respeto, que también lo tenemos ahí pendiente, como hay esa carencia de valores y esa ausencia de respeto, pues aparecen otras, otras maneras de regular esa convivencia. Y yo creo que ahí es la familia en general, luego habrá familias y familias, lógicamente, pero es la familia en general la que en un momento dado decidió dejar de educar a los niños y decidió traspasar y confundió educación con adquisición de conocimiento. Y entonces parece que una persona, porque además se oye en el lenguaje, se ve a un abogado y se dice una persona muy educada. Se ve a una persona con carrera, esa persona es muy educada. No, no, la educación no tiene que ver con eso. La educación tiene que ver en cómo ese abogado trata a la persona que limpia su bufete. La educación tiene que ver con cómo ese ingeniero trata a ese obrero que tiene por debajo de él. Y ese obrero que tiene por debajo de él trata a esa persona, a ese peón que tiene por debajo de él. O sea, la educación no tiene que ver con el título que tengo o con el nivel que tengo. Por lo menos para mí, desde el punto de vista que yo lo estoy enfocando en esta charla. Y por eso esa carencia de educación en la familia, que es cuando se imprimen esos valores que luego dan lugar a ese comportamiento hacia el exterior, como ahí hay una carencia, sí, a veces puedes encontrarte un profesor que suple esa carencia y que aparte de enseñarte matemáticas te enseña cosas de la vida, pero no es su función.
no es Mm. necesariamente su función. No. La función de un profesor de matemáticas es adquirir conocimientos de matemáticas y enseñarte matemáticas. No hay profesores de enseñarte a vivir. Ojalá los hubiera. Ojalá hubiera profesores que enseñaran gestión emocional, pero no los hay. Eh, si tienen esa capacidad o ese don, pues igual te enseñan matemáticas y gestión emocional, pero no es su función, no es la función de la escuela, no está hecha para eso. Y de hecho, yo conozco algunos profesores que haciendo eso se han tropezado con la dirección del centro, y eso yo creo que los conocemos todos. Entonces, hay que, hay que circunscribir. O sea, ese tipo de educación, ese tipo de adquisición de valores, tiene que delegar, tiene que estar en la familia. Los abuelos, los padres, los hermanos, tiene que salir desde ahí. Y esa es la función que yo creo que las familias hemos delegado y hemos dejado de lado. Y ahí es donde yo creo que hay la carencia de educación con valores, no la educación adquisición de conocimiento. Eso yo creo que a fecha de hoy somos la sociedad a nivel histórica que más acceso a conocimiento tenemos. Eso no hay duda. Tú le preguntas a la IA cualquier cosa y es que te la dice mejor Ujú. que cualquier libro y más actualizado. Pero eso no quiere decir que haya educación en valor. Eso yo para mí está bloqueado. Pues sí, yo sigo diciendo que educación es lo que está y lo que no está, porque, bueno, para mí sí, para mí un profesor con su manera de hacer las cosas está transmitiendo y ya es un gestor de esa educación para esa personita que le está escuchando, ¿no? Cómo habla, cómo se dirige a sus compañeros, cómo se dirige a sus iguales, no lo sé. Ahí está, ¿no? Que abre a lo mejor el director y dice, oye, no sé qué, luego bajas y que tenemos una reunión, no lo sé. Al final todos son como ¿no? Como tú dices, valores, valores es respeto, valores es tolerancia, esa coherencia. Y entonces al final, cuando somos pequeños y pequeñas, lo que miramos es al adulto, que es autoridad en ese momento, cómo se maneja, cómo se mueve y qué es lo que hace. Entonces a mí me da igual que sea mi madre jugando al pádel, mi padre haciendo macarrones o mi profesor dándome matemáticas. Al final es qué actitudes tiene cuando está haciendo eso, cómo se dirige al otro, qué es lo que hace cuando va a comprar, qué es lo que hace cuando bajamos las escaleras, cuando entra en clase me dice buenos días, no me dice buenos días, ¿sabes? Que no tiene que ver con las matemáticas, pero sí tiene que ver con una manera de ser. Yo, este profesor que he comentado al principio, don Wenceslao, yo era una niña que mis padres un poco, bueno, no es que no les importaran las notas que sacaba, sino que, bueno, pues tenían otras prioridades, ¿no? Pero yo sí que quería, porque además como, digamos que las chicas en aquel momento, pues como quedaba igual, pero yo tenía como muchas ganas de, no, no, yo por mí, ¿no? Y entonces me acuerdo que fui a ver si estaban ya las notas. Y abrí la puerta de la sala de profesores, me vio y yo dije, disculpe, es que quería ver si estaban ya las notas. No, dije, siento ser tan pesada. Y me dijo, tú no eres pesada, tú eres maravillosa. Ese profesor era de matemáticas financieras, quiero decir, nada que ver. Pero ese profesor me dio el primer pellizco a saber que yo valía. O sea, por eso digo que al final, como tú dices y lo has dicho, ¿no? Que hay profesores maravillosos, que al final los talentos o no sé, las actitudes que tiene cada uno son transmisibles, ¿no? Y que llegan o no llegan. Para unas personas llegan de una manera, para otras personas llegan de otra. A mí lo que sí que confío en que en algún momento, igual que hay un profesor de matemáticas, haya, pues eso, un profesor, profesora en valores. Eso me encantaría. O sea, yo confío, o sea, yo confío. Necesito confiar y tener fe en que sí, en que vamos hacia eso. Igual que antes no se leía a nadie libros de crecimiento personal o no hacía un taller de, yo qué sé, pues cada vez más. Entonces yo sí confío a esa luz y a esa apertura, ya que bueno, pues mira, antes oíamos hablar de yoga y era como, buah, este está flipado, yo qué sé, y ahora todo el mundo hace yoga. O sea, confío, simplemente confío, quiero confiar. Y bueno, no me quiero despedir, que yo creo que por mi parte por lo menos ya creo que he dicho lo que tenía que decir más o menos.
que me ha encantado cuando has dicho que tú sabes dónde está la Catedral de León, porque todo el mundo sabe dónde está la Catedral de León. El León. Estoy Bueno, encantado sí, quizá lo que tenía quería que decir es que todo el decirlo. mundo ha oído hablar de la Catedral de León, más que sabe que es dónde está, Sí, pero sí, pero me ha encantado. es como el caballo blanco de Santiago. Es que me ha parecido bonito y todo. Gracias, Bueno, gracias a todos y a todas y gracias a Raúl. Cierra como muchas gracias. quieras. No, ya está, ya está, ya está. Nada más que añadir. Bueno, pues un Un besazo. besito. ¡Mua! Chao. Nos tenéis en Pinceladas de Luz, en Spotify, para recuperar cualquiera de los vídeos que hemos ido haciendo. Chao. Besos. Chao.